En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas y santas, queridos amigos de la tele, nuevamente juntos con nuestros temas de fe católica, nuevamente juntos con nuestras enseñanzas del catecismo de la Iglesia, con el tema la celebración del misterio cristiano, que justamente recoge el catecismo las enseñanzas fundamentales sobre la liturgia y sobre los sacramentos. Todos recordarán que la liturgia, de alguna manera, continúa la Iglesia en su liturgia la acción salvífica de Jesucristo. Jesucristo quiere manifestarse a través de la liturgia, especialmente a través de la liturgia eucarística, que allí no solo se nos da la gracia, sino que el mismo Jesús se nos da en la Eucaristía, ¿no? Y ya hemos ido avanzando esos 7 sacramentos instituidos todos por Jesucristo. Ahora nos toca ver los llamados sacramentos al servicio de la comunidad, que como dice el catecismo, estos sacramentos, el sacramento del orden y del matrimonio, confieren una misión particular en la Iglesia y sirven para la edificación del pueblo de Dios. Por eso explica y profundiza un poquito. Los que reciben el sacramento del orden, o sea, los sacerdotes, el orden sagrado, ¿no?, son consagrados para ser pastores de la Iglesia. Y los cónyuges, aquellos que contraen matrimonio, por este sacramento, el matrimonio como institución natural existe desde la creación de Adán y Eva, ¿no? Y esta institución fue elevada por Jesucristo a sacramento para justamente dar la gracia a los esposos para vivir ese compromiso de vida y amor que es el matrimonio, ¿no? Entonces es el catecismo que los cónyuges cristianos son fortificados y como consagrados para los deberes y dignidad de este estado, del estado conyugal, del estado matrimonial. Vemos primero ahora el sacramento del orden, que lo vamos a ver en 2 programas. Vamos a comenzar hoy, continuaremos la semana próxima y finalizaremos para después seguir con el matrimonio. Entonces, este sacramento, el sacramento del orden sagrado, es el sacramento del ministerio apostólico, ¿no? Jesús en la última cena, cuando estaba celebrando, digamos, esa Pascua judía, que a su vez era adelantar su sacrificio en la cruz, ¿no? Y después de haber lavado los pies a los apóstoles, después de instituir la Eucaristía, instituye el sacramento del orden. Hagan esto en memoria mía, hagan esto como continuación de mi sacrificio. Por eso los sacerdotes que actuamos in persona Christi Capiti, ya vamos a ver, en la persona de Cristo, cuando celebramos la misa, por ejemplo, estamos haciendo presente ese mismo sacrificio de Jesús, ese mismo. Por eso el fiel que acude a la misa puede imaginarse que está junto a la Santísima Virgen, a San Juan, las santas mujeres, allí acompañando a Jesús, que se entrega al Padre para la redención de los pecados, para el perdón justamente del pecado de Adán y Eva y de toda la humanidad, porque Jesucristo murió por todos, también por vos, murió por mí. Este sacramento del orden comprende 3 grados. El episcopado, los obispos, sucesores de los apóstoles, los presbíteros que se ordenan justamente para acompañar a los obispos en su tarea apostólica, y los diáconos. Veamos un poco de dónde viene la palabra orden. Bueno, en la antigüedad romana, ordo quiere decir cuerpo. Eran cuerpos constituidos en sentido civil, sobre todo el cuerpo de los que gobiernan. Aquí también a veces se utiliza, ¿no? Por ejemplo, el tercer cuerpo de ejército o el cuerpo de bomberos. Bueno, hace referencia a una comunidad, hace referencia a un conjunto de personas, ¿no? Entonces la liturgia habla justamente del ordo o del orden, episcoporum, el ordo presbiterorum, el ordo
diaconorum, para decir, bueno, este orden de los obispos, de los sacerdotes, de los diáconos, ¿no? Y también reciben este nombre otros grupos, por ejemplo, el grupo de los catecúmenos, de las vírgenes, sobre todo en la antigüedad, de los esposos, de las viudas. Entonces, de allí el Señor quiere tomar del pueblo de Dios, quiere tomar algunas personas, varones, para que se conviertan también en mediadores de Dios y los hombres. Son elegidos entre el pueblo y para el pueblo, porque la ordenación sacerdotal es para el servicio de este pueblo sacerdotal, que es la Iglesia. Todos los bautizados tienen, por el sacramento del bautismo, justamente el sacerdocio común de los fieles, ¿no? Bueno, de entre ellos son elegidos algunos varones para tener el sacerdocio ministerial, para tener con el sacramento del orden se convierten justamente en mediadores de Dios y los hombres y llamados a ser Cristo que pasa. Entonces la integración en uno de estos cuerpos se hacía por un rito llamado ordinatio, esto en la antigüedad, ¿no? O sea, uno pasaba al rito de las vírgenes o de los catecúmenos por una ceremonia que se llamaba ordinatio, que podía ser de distinto tipo. Podía ser una consagración, podía ser una bendición o un sacramento, ¿no? Ahora, en la actualidad, hoy esta ordinatio se utiliza, digamos, el término solo para aquellos que se incorporan al sacramento del orden sagrado, ¿no? Sea en el grado de obispo, de los presbíteros y de los diáconos. Me voy a una ordenación sacerdotal, ¿no? Bien, esta ordenación también es llamada consecratio, una particular consagración, porque justamente es un poner aparte y un investir por Cristo mismo para hacer su iglesia, ¿no? O sea, son elegidos porque efectivamente la llamada al sacerdocio es una vocación. Es una vocación en la cual hay como tres voluntades, podríamos decir. La voluntad de Dios, la voluntad del ordinario, del obispo, que es el que llama, y la voluntad del fiel, del seminarista, del que se va preparando. Es una llamada también, porque no es que exista un derecho a ordenarse sacerdote como sí puede existir un derecho a la persona que estudió una carrera universitaria, después de haber hecho todas las materias, después de haber hecho quizá también una tesis de licenciatura. Bueno, él tiene derecho a reclamar ese título, ¿verdad? Bueno, eso no pasa en un seminario. En un seminario, el candidato que se prepare, tiene que ser llamado por el obispo para la ordenación. Por eso, evidentemente, los obispos tienen en gran cuidado los seminarios, y para nombrar allí un rector, para nombrar allí los profesores, para nombrar allí un director espiritual, ¿no? Porque justamente es una etapa de discernimiento, es una etapa para pensar, ¿no? Y en esa etapa, digamos, va discerniendo tanto el seminarista como quienes lo conocen, para ver si realmente tiene la posibilidad, la capacidad para poder llevar adelante esta vocación de sacerdote. ¿Cuál es el signo visible de la ordenación? El signo, digamos, tiene dos componentes. En primer lugar es la imposición de las manos que hace el obispo, ¿no? En el caso de un sacerdote se consagra por parte de un obispo. En caso de la ordenación episcopal son 3 obispos, ¿no? Entonces, la imposición de las manos, se pone la mano sobre la cabeza. Y también lo que se refiere propiamente a la oración consecratoria, que ya vamos a ver tanto en la de obispos como en la de presbíteros como en la de diáconos. Se hace referencia justamente a este nuevo orden sagrado. Veamos el sacramento del orden en la economía o en la historia de la salvación. Y en primer lugar, el sacerdocio en la antigua alianza.
el Antiguo Testamento sabemos que es un pueblo sacerdotal, lo dice la Escritura, Éxodo, Isaías, ¿no? Que el pueblo elegido fue constituido por Dios como un reino de sacerdotes, una nación santa. Y dentro de este pueblo sacerdotal, que era el pueblo elegido, el pueblo de Dios, existía una tribu, que era la tribu de Leví, que justamente ellos se dedicaban especialmente al servicio litúrgico. Y en ese servicio litúrgico, los sacerdotes de Leví fueron establecidos para anunciar la palabra de Dios, ¿no? Y también para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. O sea que el sacerdote, mediador entre Dios y los hombres, por un lado es instrumento en la Iglesia Católica, en la actualidad, para dar la gracia de Dios, pero también para recibir esas oraciones, esas plegarias, esa también petición de perdón o sacrificios. Sacrificio en la Antigua Alianza vemos muchos sacrificios ofrecidos a Dios como manifestación justamente de amor, de pertenencia, de adoración. La Iglesia ve en este sacerdocio del Antiguo Testamento prefiguraciones del ministerio ordenado de la Nueva Alianza. Y así lo expresa, como te decía, la oración consecratoria de la ordenación de los obispos, presbíteros y diáconos. Vamos a un corte y vamos a ver lo que nos dice Monseñor Munilla sobre justamente este tema, cómo el sacerdocio entra en la historia de la salvación. Número 324 del Compendio del Catecismo. La pregunta es: ¿cómo se sitúa el sacramento del orden en el designio divino de la salvación? En la antigua alianza, el sacramento del orden fue prefigurado por el servicio de los levitas, el sacerdocio de Aarón y la institución de los 70 ancianos. Estas prefiguraciones se cumplen en Cristo Jesús, quien mediante su sacrificio en la cruz es el único mediador entre Dios y los hombres. El sumo sacerdote según el rito de Melquisedec. El único sacerdocio de Cristo se hace presente por el sacerdocio ministerial. Bueno, y luego viene aquí una cinta de Santo Tomás de Aquino que después comentaremos. Pero recordad que la pregunta era: ¿cómo se sitúa el orden, el sacramento del orden, en el Antiguo Testamento, en la Antigua Alianza? Y uno descubre que en la Antigua Alianza Dios eligió un pueblo, el pueblo de Israel, al cual llamó reino de sacerdotes y nación consagrada, al conjunto del pueblo, el pueblo elegido, el pueblo escogido por Dios, ¿no? Para, a través de él, enviar la revelación al mundo, le llamó pueblo sacerdotal, reino de sacerdotes, nación consagrada. Pero siendo esto así, dentro de ese pueblo de Israel, escogió una de las 12 tribus, porque Israel estaba dividido en 12 tribus, una de las 12 tribus la escogió especialmente para ser la tribu sacerdotal, que es la tribu de Leví, a la cual le puso al servicio litúrgico. Entonces veis, por ejemplo, en el libro de los Números, capítulo 1, versículo 48 y siguientes, dice: pero los levitas, esta tribu, los levitas, no fueron censados por familias como los demás, porque el Señor le había dicho a Moisés: no hagas el censo de la tribu de Leví, ni los registres como los demás hijos de Israel. Alístalos tú para el servicio de la morada del testimonio, de sus utensilios y de todo lo relacionado con ella. Ellos transportarán la morada con todos los utensilios, estarán al servicio de ella y acamparán en torno a ella. Se refiere a esa morada en la que Dios pone su templo entre nosotros. Bueno, por lo tanto, ellos, esta tribu de Leví, estaba instituida en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, ofreciendo por ellos dones y sacrificios por la salvación y por el perdón de los pecados. Pero sin embargo, aunque esa tribu de Leví había sido querida por Dios para anunciar la buena nueva, para establecer la comunión de Dios con los hombres, era incapaz de realizar esa salvación. La pedía, pero era incapaz de realizarla.
repetía una y otra vez los sacrificios. En el templo de Jerusalén se repetían continuamente los sacrificios pidiendo a Dios el perdón de los pecados, pero no se conseguía, se pedía, pero no se conseguía, ¿no? Solo el sacrificio de Cristo, que es ofrecido una sola vez, sin necesidad de que sea repetido, porque fijaros, cuando celebramos la Eucaristía no estamos repitiendo el sacrificio de Cristo, sino que lo estamos actualizando, pero Él ofreció su vida una sola vez por la salvación de todos nosotros, ¿no? Entonces digamos que el orden sacerdotal tenía en el Antiguo Testamento, ya en la tribu de Leví, una preparación, era como una prefiguración del sacerdocio, importante. También lo encontramos pues, en esos 70 ancianos que Moisés mandó designar para poder gobernar al pueblo de Israel por el desierto. Y hay otro personaje muy interesante que está en el capítulo 14 del libro del Génesis, versículo 18, que es el de Melquisedec. Pues Abraham se encuentra con Melquisedec, que dice que es un personaje misterioso, dice rey de Salem, pero no se sabe cuál es su origen, y recibe la bendición de Melquisedec. Como Melquisedec era un personaje misterioso del cual recibe Abraham la bendición, en él también se ve una prefiguración del sacerdocio. Y de hecho se dice el Salmo, tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. ¿Por qué se subraya esto? Porque a diferencia de la tribu de Leví, en la que uno era sacerdote por haber nacido, por herencia, por haber nacido en una familia que era sacerdotal, el sacerdocio según el rito de Melquisedec está subrayando que es algo que supone que no ha nacido de la carne y de la sangre, que tiene un origen misterioso, que tiene un origen en Dios. Y así el sacerdocio de Cristo, aunque también tiene su prefiguración en la tribu de Leví y en esos 70 ancianos elegidos por Moisés en el desierto, pero quizás la prefiguración más específica es la que dice según el rito de Melquisedec, porque su origen está en Dios, no ha nacido de la carne y de la sangre, ¿no? Bueno, todo ello son prefiguraciones, están preparando lo que en el Nuevo Testamento se va a revelar. Y en el Nuevo Testamento se revela que Jesucristo es el único y eterno sacerdote. Y es especialmente la carta a los Hebreos la que subraya esto. Como el sacerdocio del Antiguo Testamento no tenía la capacidad de salvar, y sin embargo Jesucristo, en él se cumple todo el deseo, toda la vocación de santificación que el pueblo de Israel estaba buscando, porque es Dios mismo el que envía al sacerdote, y es Jesucristo, ¿no?, el único que nos puede santificar. La cita de Santo Tomás de Aquino, a la que me refería, que es muy interesante, dice él, solo Cristo es el verdadero sacerdote, los demás son ministros suyos. Es decir, aquí sacerdote, lo que se dice sacerdote, solo hay uno. De hecho, pues en España y en algunos otros países, porque no es una fiesta que esté incluida en todo el calendario litúrgico universal, el jueves posterior a la solemnidad de Pentecostés se celebra la fiesta de Jesucristo, único y eterno sacerdote. Él es el único sacerdote, el único que ha ofrecido un sacrificio que tiene la capacidad de obtener la salvación. Él es el único sacerdote, los demás somos ministros suyos, somos ministros. Intentaremos en los próximos números ir explicando y desarrollando qué significa ser ministro de ese único sacerdocio de Jesucristo. Bueno, volvemos. Quizá puedo aprovechar también para decirles que Monseñor Munilla no solo comenta el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, como estamos escuchando ahora, siempre eligiendo algunos de sus comentarios, también comentó y explicó el Catecismo de la Iglesia Católica, que estamos hablando nosotros, y sus enseñanzas son muy enriquecedoras, así que se pueden aprovechar, si lo buscan también a él por internet, lo van a encontrar. Estamos hablando del orden sagrado y vamos a decir que el único sacerdocio que existe en la Iglesia es el sacerdocio de Cristo. Todos los sacerdocios, digamos, vienen de Cristo. Incluso, digamos, como te decía, el antiguo sacerdocio, digamos, es una prefiguración
del sacerdocio de Cristo. Estas prefiguraciones, te decía, de la antigua alianza se encuentran cumplimiento en Cristo Jesús, único mediador entre Dios y los hombres. Por ejemplo, el sacerdote Melquisedec, que también ofrece pan, ¿no? Y este sacrificio redentor de Cristo es único. El sacrificio de la cruz es único, se realizó una vez y para siempre, y por eso, como yo te decía hace un ratito, el sacerdote hace presente este sacrificio eucarístico en la iglesia, en la misa. Hay dos modos de participar en el sacerdocio único de Cristo, te lo adelantaba hace un ratito. Por un lado, decimos, Cristo, sumo sacerdote y único mediador, ha hecho de la iglesia un reino de sacerdotes, para su Dios y para su Padre, Dios. Por eso, todos los bautizados, toda la comunidad de los creyentes es una comunidad sacerdotal. Por el sacramento del bautismo y la confirmación, los fieles son consagrados para hacer un sacerdocio santo. Un sacerdocio santo. Por eso, todos los bautizados son sacerdotes porque tienen el sacerdocio común de los fieles, que ya veremos es esencialmente distinto del sacerdocio ministerial. Pero todo el pueblo sacerdotal, todos los fieles, todos los bautizados, tienen esa misión de ser también pastor, además de oveja, de ocuparse de sus hermanos. Es importante también distinguir lo que es el alma sacerdotal, lo que es el sacerdocio común del clericalismo. No confundamos. No es que los fieles tengan que parecerse a los curas. Eso es lo que es clericalismo, una definición, digamos, una idea, ¿no? De justamente personas que, no habiendo recibido el sacramento del orden, se comportan como si fueran sacerdotes. No. Hay que tener alma sacerdotal, pero también quienes están llamados a santificar su tiempo, su trabajo, su mundo, su familia, y tener que tener justamente alma sacerdotal, pero también mentalidad laical. No se trata de clericalizar a los fieles laicos. Y se puede tener un alma muy sacerdotal porque uno es una persona piadosa, porque uno reza, porque uno se ocupa de los demás, porque uno hace apostolado, y una mentalidad laical, saber que uno es justamente del mundo, que no es una persona que se ha consagrado para salir del mundo, como hacen los religiosos, ¿no? Pero un pueblo sacerdotal. Por eso, el sacerdocio ministerial o jerárquico, o sea, el sacramento del orden, ¿no? Tanto de los obispos y los presbíteros, y el sacerdocio común de todos los fieles, aunque su diferencia es esencial y no solo de grado, están, dice el catecismo, vinculados, porque ambos en efecto participan cada uno a su manera del único sacerdocio de Cristo. ¿En qué sentido? Volvemos a repetir. Mientras el sacerdocio común de los fieles se realiza en el desarrollo de la gracia bautismal, ¿no? La vida de fe, la vida de esperanza, de caridad, la vida según el Espíritu, el apostolado, la oración, etc. En cambio, el sacerdocio ministerial, el que recibió el sacramento del orden, está al servicio del sacerdocio común en orden al desarrollo de la gracia bautismal de todos los cristianos, ¿no? Esto es muy importante, que después del Vaticano II también queda muy claro, ¿no? Que el sacerdocio ministerial, obispos, sacerdotes, ¿no? Están al servicio de los fieles. O sea, la vocación justamente es para servir a todos los bautizados. En la Iglesia Católica no somos una casta, como quizá existe, yo no soy muy conocedor, pero sé que en el hinduismo hay castas muy separadas, muy separadas. Nosotros pertenecemos todos a un mismo pueblo y todos tenemos la misma dignidad de ser hijos de Dios, y los que están llamados a sacerdocio están llamados al servicio. Por eso también el Papa se lo llama el servidor de los servidores de Dios, ¿no? Porque justamente es el servidor
de todos los servicios de Dios. Todos estamos llamados a imitar a Cristo, que como dijo él, yo no vine a ser servido, sino a servir. Pero particularmente los sacerdotes están llamados a servir a sus hermanos en la fe. Te decía, el sacerdote se ordena y comienza a revestirse particularmente de Cristo, ¿no? Recibe el carácter. ¿Se acuerdan que hay 3 sacramentos que tienen carácter? El carácter sacramental es una señal indeleble que jamás se borra, que justamente lleva a una particular unión, identificación con Jesucristo, sacerdote, ¿no? Entonces, el varón bautizado, el que recibió el sacramento, va a comenzar a actuar, sobre todo en los sacramentos, in persona de Christi Capitis. Este servicio eclesial, volvemos a repetir, servicio eclesial del ministerio ordenado, es Cristo mismo quien está presente en su iglesia como cabeza de su cuerpo, como pastor de su rebaño, como sumo sacerdote del sacrificio redentor, como maestro de la verdad. Por eso el pastor, el sacerdote, está llamado especialísimamente a identificarse con Cristo, porque muchas veces actúa in persona Christi. No todas sus actuaciones por eso son perfectas, evidentemente, ¿no? Entonces, la presencia de Cristo se hace especialmente visible, digamos, ya lo veremos un poquito más adelante en la próxima diapositiva, en los sacramentos. Incluso el sacerdote, aunque sea indigno, incluso aunque el sacerdote esté en pecado, cuando in persona Christi consagra la hostia, se realiza la transubstanciación. Cuando perdona a algún fiel y dice, ego te absolve peccatis tuis, está confesando porque es Cristo el que perdona. O sea que allí, en los sacramentos, actúa especialísimamente, in persona Christi. En la persona de Cristo hace visible a Cristo. Pero bueno, lo que sería incorrecto es pensar que por actuar en persona de Christi no tuviera pecados, no tuviera flaquezas, no tuviera errores, no tuviera afán de poder. Y no, sí, los sacerdotes somos hombres y también pecadores, ¿no? Y por eso pedimos perdón y por eso nos confesamos. Y cuando nosotros hacemos las cosas mal y no estamos actuando como Cristo, ¿no? En fin, acá en la siguiente fotografía, esta miniatura, acá lo vemos a Judas, ¿no? Dando un beso a Jesús, entregándolo. Bueno, Judas fue llamado por Cristo, fue uno de los apóstoles y lo traicionó al Señor, ¿no? Bueno, a veces en la iglesia lamentablemente pasa, con sacerdotes o con cualquier persona, habiendo sido llamado, teniendo una vocación, sin embargo, por el motivo que sea, a veces le dan la espalda a Cristo y eso es muy doloroso, muy triste, muy triste. Entonces, no todos los actos del ministro están garantizados de la misma manera por la fuerza del Espíritu Santo. No todos. Dijimos que en los sacramentos vemos esta garantía de un modo muy particular, ¿no? Pero existen muchos otros actos en que la condición humana del ministro deja huellas que no son siempre el signo de fidelidad al Evangelio y que pueden dañar consiguientemente la fecundidad apostólica de la Iglesia. Por eso, cuando vemos que un sacerdote va por el mal camino, cuando vemos que un sacerdote enseña algo que es incorrecto, cuando un sacerdote da mal ejemplo, y nos tiene que dar mucha pena porque él está llamado especialmente a ser sal, a ser luz, a ser ejemplo, a ayudar a sus hermanos. Por eso es oportuno también desagraviar, pedir perdón. Quizá alguna vez uno incluso puede vivir la corrección fraterna, ¿no? Y decirle al sacerdote después de haber rezado, ¿no? Incluso yo conozco casos en los que un fiel laico se ha acercado al sacerdote y el sacerdote con mucha humildad reconoce su error, sus pecados y se corrige, ¿no? En fin, a veces si pensamos que lo puede tomar mal un sacerdote, no sé, si es algo que es grave, se puede hablar con el obispo también, ¿no? Porque si está haciendo un daño a una comunidad, eso sería muy lamentable y muy triste, ¿no? Bien, este sacerdocio entonces que se recibe en el sacramento es
ministerial. Por eso esta función es un verdadero servicio, volvemos a repetir y por eso queda muy claro. Está enteramente referida a Cristo, a los hermanos, ¿no? Y también depende de este sacerdocio de Cristo. Fue instituido en favor de los hombres y de la comunidad de la Iglesia, y el sacramento del orden comunica un poder sagrado que es el poder de Cristo. Por eso los sacerdotes tenemos que estar tan orgullosos y tan agradecidos, vernos más que ninguno como instrumentos, como medio para llevar esa gracia de Dios. Y un instrumento que tiene que mejorar, un instrumento que se tiene que perfeccionar, un instrumento que tiene que ser realmente útil al Señor. El ejercicio de esta autoridad debe ejercerse según el modo o el modelo de Cristo, ¿no? O sea, los sacerdotes especialmente, vuelvo a repetirlo, estamos llamados a ser otro Cristo. Que se encuentra con un sacerdote se debería encontrar con Cristo. Por eso también el Papa Francisco nos habla tanto de la paciencia del sacerdote, de saber contener a las personas, de salir al encuentro de ellas, de no convertir el confesionario en una sala de torturas, sino todo lo contrario. Paciencia, rezando mucho por esas personas, ayudando, ¿no? Y evitando todo lo que pueda ser autoritarismo, evitando lo que pueda ser mal humor, y evitando todo lo que pueda de alguna manera dañar a los demás, ¿no? Actúa el sacerdote en nombre de toda la Iglesia, porque el sacerdocio ministerial actúa en nombre de toda la Iglesia cuando presenta a Dios la oración de la Iglesia, ¿no? O sea que en la misa, que es Cristo, también recibe las ofrendas, las oraciones, las peticiones de perdón de todos los fieles que asisten a la misa y presenta al Padre esa ofrenda. Esa es la tarea del sacerdocio, presentar la ofrenda. También recibe del Padre esas gracias y es mediador porque las transmite al pueblo fiel. Sobre todo cuando ofrece el sacrificio eucarístico, sobre todo en la misa, que de paso te digo, es el mejor lugar para ir a pedir perdón, para adorar, para alabar en la misa, porque ya no es el sacerdote el que presenta la ofrenda, sino que Cristo mismo presentará tus acciones de gracias, tus peticiones, tu oración de adoración. Así que a la misa llega lleno de intenciones, con mucho agradecimiento, con muchas ganas de alabar. La expresión en nombre de toda la Iglesia no quiere decir que los sacerdotes sean delegados de la comunidad. No, porque no es que se elijan. Bueno, la comunidad se reúne y elige a fulano. Decíamos que justamente toda persona que se prepara es llamado por el obispo, ¿no? Entonces, son ministros de Cristo y de la Iglesia. Y representan a la Iglesia porque representan a Cristo. Bueno, los grados del sacramento del orden son tres, porque el ministerio eclesiástico está ejercido por diversos órdenes, por los obispos, por los presbíteros y por los diáconos. De hecho, el término sacerdos designa a los obispos y a los presbíteros, pero no a los diáconos, porque el diaconado está destinado a ayudarles y a servirles. Estos 3 grados se confieren por un acto sacramental llamado ordenación, te lo decía, la ordenación por el sacramento del orden. Bueno, vamos a dejar aquí, vamos a continuar la semana que viene hablando de la ordenación episcopal, después hablaremos de los presbíteros, hablaremos de los diáconos, ¿no? Quienes pueden ser candidatos al sacerdocio, los efectos, etcétera, etcétera. Pero antes de terminar, yo quiero aprovechar para pedirte que reces especialmente por tu obispo, que reces especialmente por tu párroco, que reces especialmente por los obispos en general, por los sacerdotes en general, por aquellos que están ayudando al Papa especialmente. Hay que rezar para que los sacerdotes seamos hombres fieles,
que amen la verdad, que vivan la caridad. Muy importante, muy importante. A veces los sacerdotes como tienen sus debilidades, pero justamente con la oración son fortalecidos. Y después también acompañar un poco. A veces los sacerdotes están un poco solos. El Concilio Vaticano II habla de que es bueno que los sacerdotes no vivan solos, que vivan en comunidad con otros sacerdotes de distintas parroquias, ¿no? Porque la soledad puede hacer mucho daño. Entonces los fieles, cuando están cerca, ¿no?, también ofrecen todo su cariño, su comprensión, su ayuda. Hay que ayudarlo. Los sacerdotes tenemos que aprender además a delegar. Hay muchas cosas que hacer y no puede ser el sacerdote un embudo que además justamente no permite que se hagan tantas cosas. Dar juego, hay tanto para hacer, tanto para hacer. Por eso el sacerdote está llamado especialmente a formar a la gente, a formarla, a prepararla y después para que trabaje o en su parroquia o trabaje también en su familia, en su ambiente, en su barrio. Así que es muy importante el acompañar a los sacerdotes, rezar por los sacerdotes, por los seminaristas, para que haya vocaciones, para que haya gente joven que se anime justamente a emprender o a escuchar esa palabra, esa invitación que hace Jesucristo, ¿no?, que hace falta. La mies es mucha y los trabajadores son pocos, ¿no? Rogad al dueño de la mies que envíe operarios a su campo. Te recuerdo que estos programas los vas a encontrar en YouTube, porque la tele tiene un canal y allí hay una lista de reproducción que se llama Temas de Fe Católica. Allí vas a poder ir encontrando todos los videos que grabamos cada semana. Me despido enviándoles la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.